Echeverría o el neoliberalismo. En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, el detrimento de las condiciones de vida de las clases populares ya implica una afectación generalizada. La crisis mundial fulmina el relativo bienestar alcanzado con el milagro mexicano. El propio gobierno admite que el desarrollo estabilizador se deteriora, habiendo favorecido preferentemente a las clases acomodadas, advirtiendo y denunciando el embate imperialista apoyado por la burguesía colaboracionista. De ahí el que se hayan intentado medidas compensatorias para resanar el quebranto que aqueja a los sectores populares, procurando paliativos a la ya muy concentrada riqueza malamente distribuida, procurando salvar los restos del proyecto de desarrollo nacional e independiente. En principio y en retórica, el régimen de Luis Echeverría decía estar por la restauración de la nación y su espíritu revolucionario, pretendiéndose una apertura democrática. Empero, su problema será, al igual que en los renglones económicos, que una cosa era lo propuesto y otra lo concretado. La apertura política y la tolerancia se vieron desmentidas en la práctica para pronto con el jueves de Corpus, los fraudes electorales e imposiciones de gobernadores y la guerra sucia antiguerrillera, lo que va aunado a la siempre campante corrupción sexenal. Pudo más la inercia burocratizante, respaldando un orden social desigual, que la pretendida restauración de la nación revolucionaria. Puestos los propósitos en la balanza, languidecen ante la tendencia de imposición que hacia la derecha inclina con mayor peso lo realmente acontecido durante el sexenio. Prevaleciendo el estado de cosas, las minorías capitalistas se benefician, mientras que la represión se extiende incluso hacia los trabajadores sindicalizados, caso de los electricistas, llegándose a ocupar militarmente sus lugares de trabajo. La intención por colectivizar los ejidos también devino en fracaso. La contradicción inmanente en el orden postrevolucionario se resuelve, en último término, favoreciendo a la burguesía, tal cual el orden capitalista imperante lo determina. Por eso, las medidas echeverristas de restauración revolucionaria son más retórica que acciones efectivas. El estado restaurado de la revolución inconclusa termina por inclinarse a favor de las clases propietarias, acorde con los procedimientos partidistas prevalecientes de raigambre carrancista y triunfantes, empoderados desde Miguel Alemán. Proceso en el que la corrupción de la clase política durante el Priato juega en detrimento de cualquier intento de restauración revolucionaria. La revolución había muerto décadas atrás, habiendo sido el cardenismo el único régimen capaz de reivindicarla. Para ese entonces, el monstruo que habita el complejo laberinto de la política mexicana es figurado por Roger Bartra como un minotauro de varias cabezas que operaba con la lógica de un partido único. Pero ese minotauro representa a 4 sectores preponderantes de la sociedad: la tecnocracia, ligada al capitalismo de Estado; los banqueros, encabezados por los 2 grandes bancos Banamex y Bancomer; la burguesía tradicional, dirigida por el antiguo Grupo Monterrey; y los nuevos empresarios que se desarrollaron bajo el proteccionismo estatal a partir de los años 40. La burguesía en pleno reconfigurada, alineándose e interrelacionándose dentro y fuera del Estado, procurando su drástica transformación, acabar con su manto protector populista y con su carácter empresarial que les debe ser concedido en exclusiva. Una tecnocracia ya incrustada dentro del Estado proveniente de Estados Unidos, adoctrinada en Chicago y en similares universidades gringas difusores del neoliberalismo, proveen doctores en teoría y práctica de la dependencia, aptos para implementar en México el monetarismo ya en franco estado de germinación en el segundo lustro de los 70. Los banqueros, que por sus abusos dejarán de serlo para dar paso al experimento de la banca nacionalizada, condenada al fracaso desde un principio por ser una medida desesperada y aislada. Tránsito hacia la efímera nueva generación de banqueros bolsistas, cuyas torpezas e ineficiencias causarán la entrega de la banca mexicana a extranjeros con la venia del salinato. El Grupo Monterrey, como ya hemos visto, vivió el cerillazo del auge petrolero,
Su auge y caída en su pretensión de llegar a ser un emporio industrial de dimensiones transnacionales, quedando remitido en su zozobra y reduccionismo a un más modesto nivel nacional de dimensión industrial, supeditada a empresas del primer mundo. Cúpula empresarial que tuvo gran participación en la provocación de las dos crisis terminales del Estado capitalista, del Estado nacionalista, en el 76 y en el 82, actuando como Coparmex. Recordémoslo ahora, dejando de invertir en el país y sacando dólares. El empresariado, agrupado en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, el empresariado ahijado del PRI gobierno, concentrado preferentemente en la producción de bienes de consumo directo, favorecidos al tenor de la política de sustitución de importaciones y con subsidios gubernamentales, en vías de verse afectados por la apertura neoliberal. Aunados en la emoción del boom petrolífero, su auge momentáneo coincide con su conducta antipatriótica, cual nuevos ricos que acaban con la gallina de los huevos de oro, terminando por reventar la supuesta bonanza, encaminados por su supeditación consciente e inconsciente al imperio, hacia el término del Estado proteccionista en procura del canje neoliberal que favorecerá más que nada a tecnócratas y neobanqueros. Los signos y los síntomas ya podían ser detectados a principios de 1982. Los signos de este fenómeno se pueden reconocer principalmente en tres hechos. 1. La actitud abiertamente intransigente y agresiva de una parte de los empresarios en momentos de crisis y transición, 1976 y 1982. 2. La política económica francamente monetarista y antipopular de los tecnócratas y la hegemonía cada vez mayor de estos en el aparato de gobierno. Y 3. La creación del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que agrupa a la élite de la burguesía, 30 personas, y del Consejo Coordinador Empresarial que encabeza a las asociaciones y cámaras de industriales y comerciantes. Signos ominosos en el horizonte que anunciaban la debacle del Estado Nacional y su transformación en un vil Estado al servicio del sector empresarial, al cual, para ser precisos, vuelve a procrear. El sector tecnocrático incrementará su poderío en la medida en que el alineamiento con el capital imperialista prospere, pasándose a engendrar neobanqueros y neoempresarios trepados por encima del partido, realizando su sueño dorado con un Estado al servicio del empresariado que sepulta los ideales y las instituciones derivadas de la revolución. Ya no se diga cómo la burocracia populista se desdibuja ante el embate neoliberal. La maldición que trajo el diabólico petróleo produjo una crisis agrícola que debilitó al sector campesino y a su fuerza organizada. Las nuevas contradicciones en el campo, que implican un profundo proceso de proletarización y pauperización del campesinado, ya no pueden ser controladas y la antigua fuerza de la CNC se desmorona en muchas regiones y se desdibuja a escala nacional. Con ello, el sector populista es desplazado y la tecnocracia toma en sus manos la política agraria del gobierno, para desgracia del campesinado mexicano y de la revolución negada. La democracia ausente habría de proseguir de mejor manera desde el punto de vista de los de arriba, con el cambio al modelo neoliberal. En México, la modernización económica está erosionando las antiguas formas de mediación y legitimidad del Estado autoritario, y esta tendencia por sí misma parece conducir hacia el reforzamiento de un autoritarismo sin base social. Es cierto que la apertura de nuevos espacios democráticos pasa forzosamente por la quiebra de las viejas mediaciones, pero si esta quiebra no va acompañada de un auge irreversible y estable del movimiento popular, parece muy difícil la consolidación de una alternativa democrática, y no la hay, porque el sustrato del que emana la auténtica democracia con el neoliberalismo se ha deteriorado aún más. Los últimos gobiernos postrevolucionarios, entiéndase, derivados de la revolución, se ven acosados por la presión que se ejerce sobre ellos ante el creciente deterioro económico, haciéndolos que aceptasen la injerencia del Fondo Monetario Internacional para remediar la situación, cuando que es de notarse que hacia tal dirección los quería llevar el establecimiento imperialista, en procura de que el Estado mexicano abandonase la tutela económica de corte nacionalista popular y se abriese a la penetración
del capital externo, al mismo tiempo de que entregase a la privada iniciativa las paraestatales. Como ya se ha referido en el artículo primero de esta serie, consta que durante el Echeverriato se tuvo la intención de legislar tratando de moderar los efectos de la crisis, así como la tenencia que había favorecido la concentración de la riqueza en una clase propietaria. Fue el caso de la legislación sobre la inversión extranjera, patentes y marcas, así como el intento por acabar con el anonimato en la posesión de acciones, llegándose inclusive a insinuar una reforma fiscal. Pero la prontitud con que se detienen tales propuestas oficiales denota el poder de la ofensiva neoliberal en cierne. Medidas de carácter redistributivo, como la ley sobre el reparto de utilidades, aunadas al establecimiento del Infonavit, el Fonacot, tienen escasa efectividad, obstaculizadas por la corrupción sempiterna, viéndose afectados en gran forma por la concentración del ingreso que resulta de la devaluación y del proceso inflacionario. En cualquier caso, todo lo avanzado en esa vía lo canceló la debacle económica de las postrimerías del sexenio, que condujo a someter las decisiones públicas a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. He aquí cómo el embate capitalista vencía la resistencia del Estado nacionalista, mostrándose incapaz de frenar la concentración de la riqueza y las ganancias exorbitantes en una facción de la burguesía. Arrastrados por la recesión mundial, las condiciones económicas del país se van deteriorando de manera progresiva, lo que se constata directamente en la caída subsecuente de la tasa de crecimiento, 7.3% en el 73, 5.9% en el 74, 4.2% en el 75, para rematar el sexenio con un raquítico 1.9% en el 76, quedando torpedeado el modelo del desarrollo sustentable y la economía mixta, lo que se remata con la devaluación y la entrada del Fondo Monetario Internacional a recetar remedios. Las condiciones estructurales de un sistema subordinado, dado el capitalismo subdesarrollado, ejercían presión a favor del empresariado independiente, así como de la burguesía empresarial que había crecido auspiciada por el Estado. El deterioro económico va aunado al deterioro político. La pseudodemocracia política se torna más intransigente a pesar de reformas discretas mal logradas. El régimen de Luis Echeverría no deja de tener un carácter autoritario, alejado de la izquierda y de las masas. No podía llamar a los sectores populares a la defensa del régimen nacionalista ante el embate del capital imperialista y de la reaccionaria clase empresarial mexicana. Es innegable que la cúpula empresarial se organizó para golpear al régimen priista, empleando al Consejo Coordinador Empresarial y a la Unión Nacional de Agricultores. Es allí en donde la convergencia de intereses externos e internos llama a la participación de la CIA para desestabilizar al régimen. Los empresarios, la prensa y Televisa se unieron para denostar a Echeverría, difundiéndose rumores malintencionados, ejerciéndose la calumnia para incrementar la desconfianza y el descontento popular en contra del gobierno. Un episodio acontecido en la UNAM resulta significativo para entender la soledad de Echeverría, que comenzaba a significar el finiquito del Estado nacionalista. Cuando en un foro ante estudiantes pretendía dar un discurso tercermundista nacionalista contradictorio, viéndose interrumpido por un grupo de estudiantes que desde el fondo del auditorio lo increpaban, recordándole el 68 y el 71 y otras referencias familiares, y Echeverría les respondía: esos jóvenes del coro son de la CIA, quedando en ese instante en el escenario aislado de las fuerzas populares, de la juventud pensante, queriéndoles hacer ver que se sentía presionado por el imperio, afectando sus intenciones reformistas. Pero como el PRI gobierno en su conjunto, y no solo él, en su aburguesamiento de 3 décadas, se había alejado de su proceder político de raigambre revolucionario, quedaba aislado, en condición de terminar por ser un Estado enterrador de la revolución y enteramente en favor de la clase burguesa, lo que vendrá a ser el PRI de los tecnócratas.